Una parte del análisis del artículo de la revista National Geographic lo hicimos basado en el arquetipo de soluciones contraproducentes. En este caso nos basamos en un ciclo compensador y dos reforzadores. Este ciclo compensador parte de una preparación para interactuar con los robots. Entonces estamos verdaderamente preparados para convivir con ellos. ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Para lograrlo necesitamos cambiar la mente cerrada. Entonces nuestro objetivo es expandir esa mentalidad tradicional a una mentalidad abierta. Es decir, que debemos de dejar de pensar que es imposible que lleguemos a tratar con robots. Algunos creen que eso no va a llegar a pasar jamás, que es imposible que un robot logre interactuar con nosotros de la manera en que lo hacemos con nuestros semejantes. Asimismo, este ciclo compensador requiere convivir con los robots. Entonces, convivir con los robots en la medida en que vamos a trabajar con ellos estarán en nuestras casas, cuidarán a nuestros hijos, posiblemente hasta estableceremos amistades con ellos, en fin. Sí, debemos antes establecer una proporción de las actividades humanas a delegar. ¿Qué quiere decir eso? Pues antes de prepararnos para interactuar con los robots y de convivir con ellos, pues debemos establecer qué actividades estamos preparados para que ellos puedan tomar a cargo. Por ejemplo, debemos saber qué tan involucrados queremos que los robots estén en nuestras casas. Así como decía en la lectura, es posible querer que un robot esté merodeando por toda nuestra casa, un robot que haga aseo, por ejemplo, que merodee por toda nuestra casa, o si queremos simplemente que haya un robot que se dedique explícitamente a cocinar y que de ahí no salga de la cocina, de modo que no nos sintamos intimidados. Asimismo, este ciclo compensador requiere que pensemos en la manera de que debemos crear robots que interactúen con objetos y personas. O sea, no podemos pensar que se van a crear robots y que les vamos a programar unas funciones, cocinar o hacer aseo, y que estos no sean capaces de interactuar con nosotros o con objetos en la realidad. O sea, es posible que en el laboratorio esta programación se cumpla a cabalidad, pero que en la sociedad en sí no se pueda cumplir. Por lo tanto, es importante para nuestra preparación lograr que ellos puedan interactuar con nosotros. Debemos establecer vínculos. ¿Cómo establecer vínculos? Pues eso se lograría, por ejemplo, si tenemos un robot que cuida a nuestros hijos, claramente debemos establecer un vínculo afectivo con ese robot. De esa forma, ellos empiezan a interactuar con nosotros como si fuera uno nuestro, como si fuera otro humano, y entre las barreras de esa relación empezarían a desaparecer. Finalmente, dentro del ciclo compensador tenemos mejorar versiones, porque nada logramos creando robots que no se puedan mejorar. En este caso, mejorar implica lograr que esa preparación para interactuar con el robot sea cada vez más fácil. Nuestro primer ciclo compensador sale desde la idea de convivir con los robots. Entonces, ¿cómo vamos a reforzar eso? Involucrando a los robots en terapias humanas. Entonces, ahí mismo en el artículo nos hablaban de cómo
existía un robot que utilizaban para interactuar con los niños autistas. Entonces este robot, aunque no tenía conciencia propia, y otro científico lo había programado para responder de alguna forma que las personas que estaban interactuando con él pues sintieran algo. Entonces ya es una manera de observar cómo nosotros podemos interactuar con ellos. Entonces la práctica de los niños autistas es un buen ejemplo que podemos utilizar en otras actividades para aprender a involucrar a los robots en nuestras vidas. Para convivir con los robots, entonces, también necesitamos desarrollar rasgos humanos en ellos. Entonces, como está ya científicamente comprobado que a nosotros se nos hace más fácil interactuar con ellos cuando pues, nos parecen conocidos, nos parecen similares. No es lo mismo interactuar con un robot lleno de circuitos que interactuar con uno que tenga unas facciones que nos hagan creer que son amables, amigables. Otra idea dentro de este ciclo reforzador es enseñar un valor moral intrínseco. Esto lo veríamos reflejado en cómo volver a un robot algo más humano. Entonces, una vez un robot eh, realiza una acción y nosotros somos capaces de asignarle a esa acción del robot un sentimiento, entonces estamos enseñándole un valor moral intrínseco. Por ejemplo, que un robot nos ayude, nos haga un favor, si nosotros le asignamos un valor moral de agradecimiento y el robot logra captar ese valor moral, entonces poco a poco lograremos una verdadera interacción entre humanos y robots. Otra idea dentro de este ciclo reforzador está el adaptador ético. Entonces el adaptador ético está en que el robot empiece a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces de alguna u otra forma al robot se le van a presentar unas situaciones y él va a aprender a diferenciar de qué manera debe actuar según ya unos conceptos, unos preconceptos de ética que él debe tener claros. Consejero de responsabilidad. Esto pues está directamente relacionado con lo anterior. Como decía en el artículo de cuando usan robots para la guerra, una vez el robot entienda que, como decía ahí el ejemplo, digamos, el robot está diseñado para atacar a un vehículo enemigo. Pero digamos que el robot se encuentra ante una situación en que ve un vehículo enemigo, pero ese vehículo enemigo no está atacando, sino que está en función de otra cosa. El robot debe entender que ese vehículo enemigo no representa algún daño, por lo tanto no lo debe atacar. Entonces a eso nos referimos con el consejero de responsabilidad. Otro de las ideas de este ciclo reforzador es asignarles un espacio en el día a día. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues para lograr convivir con los robots, que es de donde nace este ciclo reforzador, asignarles a ellos un lugar real dentro de nuestro día a día, pues los vuelve más humanos, por así decirlo. Una vez nosotros entendemos que el robot es nuestro compañero de trabajo, entonces ellos, pues la intención es que ellos capten esa idea también y de esa forma
la interacción sea más adecuada, más real. Finalmente, entonces, para lograr convivir con ellos, debemos contribuir en la creación de sus conciencias. Esto es primordial, importantísimo, porque si hacemos todo lo anterior, pero no logramos que el robot por sí mismo empiece a pensar, entonces es muy difícil que lo que eh, nosotros le estamos poniendo a él, por así decirlo, ese valor, ese valor que nosotros le estamos atribuyendo a las acciones del robot, si él difícilmente lo comprende, no va a haber una real interacción entre ambos. El segundo ciclo reforzador nace de aquí, de crear robots que interactúen con personas y objetos. Entonces, ¿cómo podemos reforzar eso? ¿Cómo lo podemos lograr? Con proyectos de desarrollo científico, como lo hicieron con Jung, que unos jóvenes están trabajando con ella y le están enseñando a adquirir una personalidad. Entonces, el siguiente paso de este ciclo reforzador es enseñar a los robots a adquirir una personalidad. Está muy relacionado con lo anterior de contribuir en la creación de sus conciencias, porque una vez un robot tenga una personalidad y tenga una conciencia, va a ser como no tanto un ser pensante, pero sí cercano a lo que a alguien, un semejante que pueda interactuar fácilmente con un ser humano. Porque es así mismo como los animales, fácilmente uno puede decir que tu mascota, tu perro, tu gato tiene una personalidad, y eso hace que la relación, el vínculo que tenemos con nuestras mascotas sea más real. Asimismo brindará que esa relación con los robots sea cierta, sea pensable. ¿Listo? Entonces aquí también tenemos el desarrollo de las IHRs. Estas IHRs son las interacciones entre humanos y robots, y tenemos aquí incursionar en el campo de los estados mentales. Entonces es de pronto investigar más cómo cómo funcionamos nosotros. Es súper complejo, pero igual es investigarlo, nos pone un paso más adelante para lograr que nosotros interactuemos con los robots. Entonces todo esto antes nombrado va a ser parte del ciclo reforzador que habíamos iniciado por acá. Entonces así finalmente tenemos nuestro primer arquetipo de enfocado en la preparación para interactuar con los robots.